Después de haber visto las penurias que sufría Katie Tippel en la Holanda de finales del siglo XIX, ahora vamos a dar un salto en el tiempo hasta finales de los años 30, para ver cómo Verhoeven trata el tema de la ocupación nazi en su país natal en una película que el propio director considera como uno de sus trabajos más personales, Eric, oficial de la reina. Verhoeven ya había hecho historia dirigiendo la película con mayor presupuesto del cine holandés de la época, con un total de 2 millones de florines, y la cosa no había ido nada mal, así que Rob Hauer no tuvo problema en financiar el siguiente proyecto de Verhoeven, aunque eso supusiera batir su propio récord con un presupuesto de 3,5 millones de florines, lo que al cambio actual serían poco más de 4 millones de euros. Y es que hacer una película bélica de ese estilo tiene sus costes, como los 1500 extras contratados para la escena inicial, las escenas explosiones, vestuario, arte, y eso contando con que se cumpliesen las 12 semanas de rodaje que se habían previsto, que no se cumplieron ni de coña. De hecho, la presión por acabar en plazo hizo que las jornadas fuesen de 18 horas, e incluso en algunas escenas llegaran hasta las 36. Al final, Rob Hauer tuvo que llegar a un acuerdo con la productora británica Rank y la televisión holandesa Tros para poder reunir el dinero y cubrir las 5 semanas que les quedaban. Si ya en la anterior película habíamos hablado de ciertas tensiones en el set, aquí fueron a más. Aunque también diré que es fácil que haya peor ambiente durante la grabación si cada día estás trabajando jornadas imposibles. La presión por acabar la película en plazo sacó la cara más tiránica de Verhoeven, teniendo un comportamiento con todo el equipo muy cabrón, si se me permite la expresión. Vale que solo tienes 2 oportunidades para grabar a los aviones surcando el cielo mientras Rutger Hauer y Jeroen Krabbe van en moto. Pero ¿qué culpa tiene este último si la moto no le arranca? Más adelante, en la escena en la que torturan a Gus, interpretado por Krabbe, a Verhoeven también le parecía mal que éste se negara a que le pincharan de verdad con una aguja en la lengua. Vale que le quieras dar dramatismo a ese momento, y que tiene que generar angustia, pero quizás no es necesario pincharle de verdad, ya que de hecho en la escena se acabó grabando con una aguja de punta roma y transmite lo mismo, muy mal Verhoeven. ¿Así? No. Ya he mencionado a Rutger Hauer, que se estaba convirtiendo en el actor fetiche de Verhoeven, aunque en un principio este no pensaba que encajara en el papel. Pero el bueno de Rutger lo acabó haciendo muy bien, como un héroe que realmente no lo es tanto. A su lado le acompañaría Jeroen Krabbe, que pese a las tensiones en el rodaje volvería a trabajar con Verhoeven más adelante, así que tampoco le afectó tanto. Donde también podemos ver cambios es en la dirección de fotografía, donde Josh Bacano reemplaza a Jean de Bond, y en el guión, donde Paul Verhoeven acompañará a Gerard Sueteman para adaptar la biografía del soldado Eric Hasselhoff Rolsema a la gran pantalla. Y ya puestos a destacar un par de nombres más, tenemos a Roger van Otterlo, que compondría la banda sonora después de haberlo hecho ya con Delicias Turcas y Katie Tippel, consiguiendo una música que acompaña muy bien en las escenas de acción y aportando ese toque épico en momentos clave. El otro nombre, antes de pasar al momento D, es el del director de arte, Roland de Groot, que hace un trabajo brutal para trasladarnos en el tiempo a la Holanda ocupada por los nazis. Ahora sí, vamos a avanzar hacia el día D. Era el 22 de septiembre de 1977. Barcelona se manifestaba en contra del ataque terrorista a la revista El Papus. En las radios españolas se escuchaba la canción Te quiero con locura de Maritrini y la gente iba al cine a ver la película Mi hija Hildegard de Fernando Fernán Gómez. Mientras tanto, a unos 1500 kilómetros de ahí, en otras salas de cine se estrenaba una de las películas más personales de Verhoeven, Eric, oficial de la reina. Como dato sobre la película, decir que hay varias versiones, la que Rob Hauer quería vender, que tenía una duración de 102 minutos, y la versión original de 155. Esta última aporta mucho más contexto histórico y los personajes quedan mejor dibujados al tener más profundidad. Esta es la versión que usaremos para el análisis, y la que hizo que Spielberg se fijara en Verhoeven y comenzara a tentarle con las mieles de Hollywood. La película, así a grandes rasgos, nos habla sobre un grupo de amigos que ven interrumpidas sus vidas de jóvenes universitarios por la ocupación nazi. Películas sobre la Segunda Guerra Mundial se han hecho a patadas, es un tema que actualmente está muy trillado. Suelen ser películas donde o bien se tira de lo dramático de la situación para provocar tristeza en el espectador, o bien se coge la historia épica de un héroe de guerra para tener una película bélica.
Aquí no tenemos ni una cosa ni la otra. Verhoeven estaba deseando contar una historia basada en la Segunda Guerra Mundial, ya que él lo vivió muy de cerca, contando que nació en 1938. La biografía de Eric Hasselhoff-Roxema le llamó especialmente la atención. La historia es sobre un universitario que se ve envuelto en asuntos con la resistencia holandesa, nazis, ingleses, la familia real, y con grandes dosis de espionaje tenía un gran potencial con los ojos del director adecuado. La novela había conseguido ser un bestseller internacional, lo cual facilitaba su promoción y distribución, así que los ingredientes para el éxito estaban ahí. Como ya he dicho antes, películas sobre la Segunda Guerra Mundial hay muchas, así que vamos a ir viendo qué cosas interesantes tiene para ofrecernos Eric, oficial de la reina. Lo primero que me gustaría destacar es la manera de avanzar en la historia. Empieza la película con lo que parece un documento audiovisual histórico, la vuelta a Holanda de la reina Guillermina tras la liberación del país. Parece que es un vídeo auténtico, hasta que le vemos la cara a nuestro protagonista. El vídeo está montado mezclando imágenes reales con otras grabadas para la ocasión. Esa introducción ya nos hace el pequeño spoiler de que nuestro protagonista estará a salvo de cualquier peligro. Hacia el final de la película volveremos a ver estos planos solo que en color y sin la voz en off. La diferencia entre las dos escenas es lo que viene después. En una se nos contará cómo se origina todo el conflicto en los Países Bajos y en la escena final las consecuencias que ha traído la guerra a los supervivientes. Desde la primera introducción nos situaremos en Leiden en el año 1938, concretamente en la universidad. Ahí podemos ver el horrible trato que les dan los del consejo escolar, entre los que se encuentran Jan y Gus, este último presidiéndolo, a los novatos, entre los cuales se encuentran Nico, Alex, Jack y Eric. Por momentos, el aspecto con el que se presenta a los novatos puede evocar a los prisioneros judíos en los campos de concentración, ya sea por el hecho de que les han rapado a todos el pelo, van vestidos con harapos y los castigan con humillaciones como ser meros escalones para el líder, negarles el alimentarse por sí mismos o tirándoles sopa mientras cantan para todos. Tanto el autor de la novela como Paul Verhoeven fueron a esta misma universidad e insistían en la importancia de pertenecer a ese grupo si querías ser alguien en la universidad. Vemos cómo se menciona a Hitler, cómo se bromea y por ahora nadie teme que les vaya a pasar nada. Pasa un tiempo y sin que nos pongan un rótulo sobre qué fecha estamos, sabemos que es el 3 de septiembre de 1939, porque Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Se retransmite por la radio mientras nuestros protagonistas juegan despreocupados al tenis. Todos son risas y bromas, ya que dicen que Holanda se declarará neutral como siempre. Jan empieza a preocuparse debido a su origen judío, pero el resto parece más interesado en continuar con su vida como si no pasara nada. Pasa el tiempo y se nos muestra la fecha en la que Gus se ha graduado, 9 de mayo de 1940. Todo es diversión, fiestas, bailes, bromas sobre lo divertido que sería una guerra, magreos y vaya. Quizás tendrían que tener más cuidado con lo que desean porque, tal y como pasó el 10 de mayo de 1940, comenzó la ocupación nazi. Surprise, motherfucker. Durante los 5 días que duró la invasión, se nos muestra en la película cómo a la población les daban igual los nazis, cómo no parecían temer la situación y sobre todo la poca utilidad del ejército. De hecho, se nos plantan varias situaciones ridículas, como ver a los soldados yendo en bicicleta o el loco del pueblo tomándoles el pelo sin ningún tipo de respeto. Durante la ocupación alemana iremos viendo una evolución, desde un ambiente en el que parece que no haya pasado nada y simplemente hayan unos soldados extranjeros más, hasta el aumento del antisemitismo que podemos ver cuando Gus vuelve al país. Después que suceda toda la acción, acabe la guerra y la reina Guillermina vuelva a estar en casa, veremos cómo la gente festeja al mismo tiempo que va marcando a la gente que estuvo en contacto con alemanes o traidores de la patria. Y es entonces cuando el único consuelo que se repite es el de haber sobrevivido. Un punto que me resulta muy interesante es el uso de colores durante la película, que van desde el blanco y negro de la secuencia inicial a unos colores vivos, intensos y claros, mientras la guerra no va con ellos, para posteriormente ir tornándose en colores más fríos, oscuros y con menor saturación cuando la ocupación nazi ya empieza a ser una cosa a tener en cuenta. Es una película que trata de seres humanos en un conflicto muy jodido, como la Segunda Guerra Mundial, así que vamos a hablar de qué papel tiene cada uno de ellos. Nico, conocido como Mr. Meticuloso, utiliza su inteligencia y capacidad de organización para ayudar a la resistencia. No le toman muy en serio, acaba muriendo durante la misión. Jan es de los primeros que se empieza a preocupar. Es valiente, pero el ser judío hace que quiera huir a Londres. Fracasan el intento, lo torturan y acaban ejecutándolo. Jack solo aparece en las partes felices de la película. No se moja en la resistencia y solo piensa en su futuro. Obviamente, sobrevive. Alex. Su madre es alemana, lo que hace que acabe teniendo alguna simpatía hacia el invasor.
Todos menos Eric le dan de lado por ello, acaba enrolándose a las filas nazis. Parece tener cierta atracción hacia Eric como se puede ver en la escena del tango, donde se lamenta que no estén en el mismo bando. También es curioso cómo su cara se va volviendo más pálida y enfermiza a medida que pasan los años. Se va volviendo cada vez más gilipollas hasta que muere mientras caga. Robbie, amigo de Eric, experto en comunicaciones, pasa de la resistencia al bando nazi a cambio de protección para su novia, traiciona a todos sus amigos y acaba muriendo a manos de uno de los grandes personajes de esta película. Gus, en una Holanda sin nazis, sería un líder por su carisma, pero lo cierto es que no es ni un buen miembro de la resistencia ni un gran soldado. Parece muy gallito por momentos, pero no deja de ser un ser humano con miedo a morir. Es un personaje muy interesante con grandes matices en su comportamiento. Después de la traición de Robbie, lo mata mientras va en bicicleta, porque apuesta por medios de transporte no contaminantes. Lo torturan y acaba guillotinado. Eric, el personaje protagonista que da nombre a la película y que está inspirado en Eric Hasselhoff Rolf Sema. Al ser una película bélica y que está en el lado de los buenos, podríamos asumir que encajaría en el papel de héroe, pero realmente no. Verhoeven lo describiría de una manera muy sencilla y poética. Cito: Eric no lucha por la resistencia, es un aventurero, la historia está de su lado y él la abraza de manera despreocupada. Y es que realmente no parece que le importe mucho la causa, él quiere vivir e irá adaptándose para conseguir su propósito. En esta película tan coral no podían faltar personajes femeninos, aunque quizás no son tan profundos como hubiera querido el propio Paul. Por una parte tenemos a Esther, que aunque pareja de Robbie, tiene una relación con Eric. Se mantiene bastante al margen de las acciones de su pareja y acaba siendo repudiada por el pueblo holandés, pese a ser judía, por estar con un traidor. A diferencia de Esther, Susan actúa de manera activa en el conflicto, elige el destino de sus amantes a placer y además tiene un trabajo bien situado en el ejército. La película con el montaje original gana mucho respecto a la recortada, ya que permite situar mejor los hechos y personajes en la historia. Nos da la información que necesitamos para ver el porqué de sus actuaciones y hacernos preguntar sobre qué es lo que haríamos nosotros. El mensaje es que nadie está preparado para una guerra, no dejamos de ser seres humanos débiles y con miedo a morir. La película menciona muchas veces el verbo sobrevivir como consuelo, ya que pese a poder vivir para contarlo, el ser consciente de todo lo que has perdido por el camino puede que sea una carga demasiado pesada. Para ir finiquitando, yo te recomendaría la película sobre todo si te has cansado ya de ver la Segunda Guerra Mundial desde todos los otros bandos, ya que es bastante rigurosa a nivel histórico con lo que sucedió en los Países Bajos. Si buscas una película de acción con muchos tiros y soldados, ya te aviso que no es tu película. Tuvo una crítica y una acogida bastante tibia en la Holanda de la época. Verhoeven no era arte y ensayo. Tenía un aire más hollywoodiense de lo que podían soportar en su país. En los Estados Unidos, en cambio, la nominaron al Globo de Oro como Mejor Película Extranjera de 1980. A Verhoeven le quedaban 3 telediarios en su país natal. Nos vamos acercando al final de su etapa holandesa. En el próximo vídeo veremos Spetters, una de sus películas más desconocidas y salvajes. Si te ha gustado el vídeo y quieres darle al botón de me gusta, Gus será tan feliz como cuando huye de Holanda. Si no, quizás le manden volver. También puedes suscribirte al canal si quieres ver futuros vídeos y lo de la campana supongo que será para que te avise. Ni idea, compruébalo tú mismo. Si conoces a alguien que le guste Paul Verhoeven, la Segunda Guerra Mundial o un buen baile, también puedes compartir el vídeo. Si quieres aportar información, tu opinión o trolear un poco, puedes dejar un comentario. Habiendo dicho todas estas historias, me despido hasta el siguiente vídeo. Cyanide. Oh. What flavor? Orange or lemon? Most amusing. Yes.